Buenas noches con todos. Esto es nuestra clase de la semana 15, en el que tenemos que abordar el tema de potencial eléctrico y corriente eléctrica. Como todas las semanas, vamos a empezar viendo nuestros objetivos, los conceptos previos. Dentro del desarrollo tendremos lo que es el potencial eléctrico, la diferencia de potencial, la fuerza electromotriz que se representa como FEM, la corriente eléctrica, la intensidad de corriente eléctrica, conceptos de corriente continua y corriente alterna, resistencia eléctrica, resistividad y conductividad, aplicaciones y haremos ejercicios. Al final tendremos conclusiones, unas preguntas de reflexión y se les enviará la tarea. El objetivo general de la clase es comprender los conceptos de potencial eléctrico, corriente eléctrica y resistencia eléctrica mediante el análisis de fundamentos físicos, ecuaciones matemáticas y aplicaciones tecnológicas. Como objetivos específicos, tendremos que identificar el origen de la corriente eléctrica, explicar el concepto de potencial eléctrico, diferenciar lo que es la corriente continua y alterna, calcular intensidad de corriente eléctrica y analizar la resistencia eléctrica en conductores. Dentro de lo que son los conceptos previos, ya la clase pasada se ha visto lo que es una carga eléctrica, que es la propiedad fundamental de la materia, responsable de las interacciones eléctricas. Se vio dos tipos de cargas eléctricas, lo que son las cargas positivas y las cargas negativas, y vimos que la carga eléctrica se mide en unidades de Coulomb, que representábamos con la letra C mayúscula. Sí. Ahora, ¿qué es el campo eléctrico? El campo eléctrico simplemente es la región de espacio donde una carga ejerce fuerza sobre otra carga. Sí, aquí les he dejado la formulita que ya vamos a hacer ejercicios. El campo eléctrico lo representamos con la letra E de energía eléctrica, de campo eléctrico, que va a ser igual a la fuerza eléctrica sobre la carga Q. Las unidades que va a tener, como la fuerza está en newtons y la carga está en coulombs, va a ser newton sobre coulomb. Esta va a ser las unidades del campo eléctrico, representado por la letra E y de unidades newton sobre coulomb. Energía, nosotros ya hemos visto en clases pasadas lo que es la energía, pero esta vez le vamos a relacionar con lo que es la electricidad. Sí, la energía es la capacidad para realizar trabajos. Ya hemos visto que la energía se mide en joules, representado por la letra J. También hemos visto lo que es trabajo, que es la transferencia de energía producida por una fuerza. Asimismo, le vamos a relacionar ahora con la energía eléctrica. Trabajo lo representamos con la letra T mayúscula o la letra W. Me parece que en los ejercicios está con la T, pero algunos libros le representan con la W, es lo mismo. Simplemente es la forma de representar en donde trabajo es igual a fuerza por distancia. Ya habíamos visto eso con ustedes. Ahora sí, la introducción al potencial eléctrico. La corriente eléctrica no aparece espontáneamente. Para que exista una corriente eléctrica debe existir una diferencia de potencial entre dos puntos y haciendo los ejercicios vamos a entender un poco mejor esto. Cuando dos cuerpos tienen distinto potencial eléctrico, los electrones se desplazan de una región a otra generando una corriente eléctrica. Este fenómeno constituye la base de funcionamiento de algunas fuentes eléctricas como pilas, baterías, generadores, las centrales eléctricas, hidroeléctricas o otra fuente de energía eléctrica. ¿Qué es el potencial eléctrico? El potencial eléctrico representa la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Ya vamos a ver en la fórmula que permite determinar la capacidad que tiene un campo eléctrico para realizar trabajo sobre una carga. Matemáticamente, el potencial eléctrico es lo que nosotros le conocemos como voltaje. ¿Sí? Eso es el potencial eléctrico, representado con la letra V mayúscula, que va a ser igual a la energía potencial, que le vamos a representar con U, y vamos a relacionarla también con trabajo, otros tipos de energía, sobre la carga eléctrica. Entonces el voltaje va a ser la energía sobre la carga. Y vamos a hacer algunos ejercicios. Diferencia de potencial. La diferencia de potencial o voltaje que ya vimos es la causa que origina el movimiento de los electrones.
Cuando existe diferencia de potencial, ¿qué pasa con los electrones? Los electrones se desplazan, generan corriente eléctrica, transportan energía. ¿Cuál es la unidad del potencial? El joule sobre el coulomb. Y cuando hablamos de joule sobre coulomb, hablamos de voltios. Entonces el voltaje, el potencial eléctrico va a tener unidades de voltios. Creo que la mayoría hemos escuchado de eso, que en eso se mide el voltaje. Sí, ahora, ¿qué es la fuerza electromotriz? La FEM, fuerza electromotriz. Para mantener una corriente constante se requiere un dispositivo capaz de suministrar energía continua. Estos son los que generan fuerzas electromotrices, las pilas, las baterías, los generadores, los alternadores. La fuerza electromotriz mide la energía suministrada por unidad de carga. Sí, la fuerza electromotriz se va a representar con esta letra E cursiva, así como epsilon, igual a T de trabajo sobre Q de carga. Entonces la fuerza electromotriz va a ser igual al trabajo realizado sobre la carga. ¿Sí? La fuerza electromotriz también al ser corriente se va a medir en voltios o volts, que se representa con la V mayúscula. ¿Sí? Ejemplos de fuerzas electromotrices, las pilas. ¿Por qué las pilas? Porque transforman la energía química en energía eléctrica, ¿sí? Internamente las pilas tienen sustancias químicas en donde está almacenada energía, que esta energía luego cuando nosotros la utilizamos la podemos utilizar como energía eléctrica. Las baterías que almacenan energía química para producir electricidad, igual que las pilas. Los generadores que transforman la energía mecánica en energía eléctrica. Los paneles solares que transforman la energía luminosa del sol también en energía eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es el movimiento ordenado de cargas eléctricas a través de un conductor. Puede presentarse en conductores metálicos, en soluciones electrolíticas, en gases ionizados. Sí, entonces esto tenemos que entender porque de esto especialmente ha habido una formulita en la prueba, ¿qué es la corriente eléctrica? Entonces van a tener que escoger la opción que no es más que el movimiento ordenado de cargas eléctricas a través de un conductor. Este conductor puede ser un metal, puede ser un líquido que tenga una solución electrolítica, o sea, un líquido capaz de transportar corriente o incluso por los gases se puede transportar corriente, ¿sí? Condiciones para que exista corriente. Para que exista corriente deben cumplirse tres condiciones principalmente. Uno, que exista una diferencia de potencial. ¿Qué quiere decir? Que exista un voltaje. Tiene que haber un conductor. Para que esta corriente se transporte, tiene que haber un material conductor. Además, el circuito tiene que estar cerrado, debe existir una trayectoria completa, es decir, un circuito cerrado. Esta preguntita también les va a ir en el examen. Las condiciones para que existan corriente. Diferencia de potencial, tiene que haber un conductor y tiene que ser un circuito cerrado. Sí, aquí podemos ver un circuito cerrado en donde tenemos el conductor, tenemos nuestra fuente, nuestra pila y tenemos nuestro foco que nos está iluminando por la diferencia de potencial que existe. ¿Sí? Intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente representa la carga que atraviesa una sección del conductor en un tiempo determinado. Es por eso que decimos que la intensidad es igual a la carga sobre el tiempo. De repente, chicos, no se asustarán por tantas fórmulas que hacemos. Ya más adelante vemos ejercicios y vamos a ver que todas se relacionan y no son tantas como parece. Intensidad es igual a carga sobre tiempo. La carga en coulombs, el tiempo en segundos. Si yo divido los coulombs para segundos me va a dar amperios, ¿sí? Entonces la intensidad de corriente se mide en amperios, ¿sí? ¿Qué son los amperios? Representan la cantidad que atraviesa, la cantidad de carga que atraviesa un conductor. Esos son los amperios. Sí, las unidades de la corriente, lo que les decía, un coulomb sobre segundo es amperio. Un amperio corresponde al paso de un coulomb por segundo. Lógico, porque estamos dividiendo coulombs para segundos. Y al igual que en otras magnitudes que nosotros hemos visto, vamos a utilizar submúltiplos. Aquí también se utiliza bastante lo que es del mili, lo que es del micro, lo que es del nano, ya como ustedes hemos venido trabajando.
El miliamperio, por ejemplo, la transformación es por 10 a la menos 3 amperios. ¿Sí? El microamperio es por 10 a la menos 6 amperios. Ya vamos a hacer ejercicios de esto. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Creo que en este curso no vamos a avanzar a hacer muchos ejercicios con resistencia, pero es necesario que quede planteado el concepto. La resistencia eléctrica es la oposición al, al paso de corriente, ¿sí? Todo conductor ofrece oposición al paso de corriente. La resistencia eléctrica es la oposición al paso de corriente y se lo representa con la letra R mayúscula. Sí, empecemos haciendo un ejercicio ahora sí. Para transportar una carga de 5 microcoulombs desde el suelo hasta la superficie de una esfera cargada, se realiza un trabajo de 60 por 10 a la menos 6 joules. ¿Cuál es el potencial eléctrico de la esfera? Veamos los datos. Me dice que la carga es 5 microcoulombs. Aquí ya les he puesto en datos micro 5 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿sí? Ahí está transformado a coulombs, que siempre ustedes saben que tenemos que trabajar en coulombs, no en micro, no en nano, sino en coulombs. Ya el trabajo me dice que es 60 por 10 a la menos 6 joules y me pide cuál es el potencial eléctrico de la esfera, o sea, el voltaje. Voltaje igual a trabajo sobre carga. Trabajo me dice que es 60 por 10 a la menos 6 joules y la carga es 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Me da un voltaje de 12 joule sobre coulomb. Si ustedes dividen eso, entonces joule sobre coulomb es 12 voltios. ¿Sí? Entonces el potencial eléctrico para transportar una carga de 5 microcoulombs realizando un trabajo de 6 por 10 a la menos 6 joules es de 12 voltios. Es nada más aplicar la fórmula. Sí, vamos a otro. Determine la carga transportada desde un punto hacia el otro, de un punto a otro al realizar un trabajo de 10 por 10 a la menos 4 joules si la diferencia de potencial es 2 por 10 a la 2. ¿Sí? Aquí nos pide que la carga. ¿Sí? El trabajo nos dice 10 por 10 a la menos 4 y el voltaje me dice 2 por 10 a la 2 voltios. ¿Sí? Tenemos la formulita de que voltaje es igual a trabajo sobre carga. ¿Qué nos pide? La carga, despejamos la carga. La carga pasa a multiplicar y el voltaje pasa a dividir. Entonces, carga igual a trabajo sobre voltaje. Reemplazamos. ¿Cuánto era el trabajo? 10 por 10 a la menos 4 joules y el voltaje 2 por 10 a la 2 voltios. ¿Cuánto me da la carga? 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Sí, solamente es aplicar la formulita, chicos, y despejar lo que nos pida. Voltaje igual a trabajo sobre carga. Sí, les voy a dar un ratito que copien o si tienen alguna pregunta me la hacen. Por el chat o prendan sus micrófonos, no hay ningún problema. Digamos, una carga de 7 microcoulombs se coloca en un determinado punto de un campo eléctrico y adquiere una energía potencial de 53 por 10 a la 6 joules. ¿Cuál es el potencial eléctrico en ese punto? Sí, me da una carga de 7 microcoulombs. Entonces pongo en coulomb 7 por 10 a la menos 6. Se coloca en un determinado punto de un campo eléctrico y adquiere una energía potencial de 63 por 10 a la menos 6 joules. ¿Cuál es el potencial eléctrico en el punto? Me pide cuál es el voltaje, cuál es mi V mayúscula. Tengo mi formulita que ya he venido trabajando. Voltaje igual a trabajo sobre carga. En este caso, el trabajo, esto es lo que les quería explicar. En este caso, el trabajo se lo puede tomar como energía. Esta fórmula es bastante genérica, puede utilizarse como
trabajo o como energía. Quiere decir que el voltaje es el trabajo o la energía, como se lo quiera ver, sobre la carga. En este caso nos está dando energía, energía potencial es más. Pero cualquier tipo de energía o trabajo nosotros lo tomamos ahí. Voltaje igual a trabajo o energía sobre carga. ¿Sí? Voltaje igual, la energía o el trabajo, que en este caso viene a ser lo mismo, 63 por 10 a la menos 6 joules, la carga 7 por 10 a la menos 6 coulombs, me da un voltaje de 9 voltios. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? De repente, chicos, prendan nomás el micrófono o escriban al chat. Ya, sigamos. Una carga de 4 nanocoulombs es transportada desde el suelo hasta la superficie de una esfera cargada, con un trabajo de 7 por 10 a la menos 5. Determinar el potencial eléctrico de la esfera. Es lo mismo que ya hemos venido haciendo, pero ojo, aquí me dice 4 nanocoulombs. Si esa es la carga, mi trabajo es 7 por 10 a la menos 5 joules, me pide el potencial eléctrico o el voltaje. Nuestros 4 nanocoulombs es 4 por 10 a la menos 9. Cuando es nano, es a la menos 9. Ya habíamos venido trabajando con eso. Sí, esto lo tendrán en cuenta para su examen. Cuando es mili, cuando es micro, cuando es nano, ¿sí? Nano por 10 a la menos 9. Entonces aplico mi formulita. Voltaje igual trabajo sobre carga. Mi trabajo es 7 por 10 a la menos 5 joules. Mi carga es 4 por 10 a la menos 9 coulombs. ¿Sí? Divido y me da, en algunas calculadoras en notación científica, 1,75 por 10 a la 4 voltios o 17.500 voltios. ¿Sí? Vamos al siguiente. Una carga de 2 microcoulombs es colocada dentro de un punto de un campo eléctrico adquiriendo una energía potencial de 4 por 10 a la menos 4 joules. Calcular el campo eléctrico en ese punto. Me dice carga 2 microcoulombs, la energía potencial me dice 4 por 10 a la menos 4 joules. Los microcoulombs les transformo a coulombs 2 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Sí? Me pide el potencial eléctrico, el voltaje igual que antes. Voltaje igual a trabajo, que en este caso viene a ser la energía potencial. Trabajo o energía en este caso lo tomamos como lo mismo. 4 por 10 a la menos 4 joules sobre 2 por 10 a la menos 6 coulombs. El voltaje es de 200 voltios. ¿Sí? Vamos chicos con otro. En este sí ayúdenme ustedes. Una carga de 5 microcoulombs se coloca en un determinado punto de un campo eléctrico, adquiriendo una energía potencial de 12 por 10 a la menos 4 joules. Calcular el potencial eléctrico en ese punto. Calcular el voltaje. Aquí les dejo los datos. Carga 5 microcoulombs. La energía potencial, que lo vamos a tomar como trabajo, como energía dentro de nuestra fórmula, 12 por 10 a la menos 4 joules. ¿Sí? Los microcoulombs va a ser 5 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Sí? Ahí sí ayúdenme, chicos. Solo apliquen la formulita. Voltaje igual a trabajo sobre carga y por favor me escriben en el chat la respuesta ya. Les voy a dar unos 2 minutos.
Vamos chicos, escriban nomás en el chat, traten de hacer. Estamos 17 conectados y solo dos me están ayudando en el chat. Escriban nomás. O si tienen alguna pregunta de cómo sacarme, pregunta. Como les dije chicos, lo principal, lo primordial aquí es saber utilizar la calculadora, poner por 10 a la menos cuánto, por 10 a la menos cuánto. Es lo más necesario dentro de estos ejercicios porque como son cargas pequeñas, a veces se pone micro, mili. Sí, entonces veo que los compañeros me están sacando 240. Sí, es 240 es la respuesta. Por ahí hay una respuesta errónea que no sé qué pasó, pero traten de corregir ya. Les voy a dejar la solución aquí. 12 por 10 a la menos 4 joules sobre 5 por 10 a la menos 6 coulombs me da 240 voltios. Sí, hagan los que no alcanzaron a hacer, copien, les va a ayudar en el examen y los que de repente se equivocaron, corrijan nomás. Ya saben que yo les mando de estos ejercicios que les doy, a veces les cambio los datos o hay alguna cosita y ese va a ser nuestro deber de esta semana. Al final de la clase vamos a hablar del deber, porque esta semana nos toca hacer un API. Sí, sigamos chicos, ojalá en el próximo me puedan ayudar más personas. Calcular el trabajo realizado para transportar una carga de 3 nanocoulombs desde un punto a otro en el que la diferencia de potencial es 3 por 10 a la 3 voltios. Me da de carga 3 nanocoulombs, me da el voltaje ya o el potencial eléctrico 3 por 10 a la 3 voltios y me pide el trabajo. Sí, los 3 nanocoulombs va a ser 3 por 10 a la menos 9 coulombs. Sí, voy a utilizar mi misma formulita, simplemente que tengo que despejar el trabajo. Sí, ahí ayúdenme chicos, les voy a dar unos 4 minutitos ya. Despejen el trabajo, reemplacen los valores y me dan cuánto es el trabajo y con sus respectivas unidades en el chat, por favor. Por favor, chicos, traten de resolver para que vayan repasando ya para el examen. Este tipo de preguntitas van en el examen. Exacto. Por ejemplo, en el chat, un compañero me pone 9 microjoules. Sí, está bien. Pero otro compañero me pone 9 por 10 a la menos 6 joules, que es lo mismo. Sí, S- exacto, es lo mismo. 9 por 10 a la menos 6. Ustedes saben que por 10 a la menos 6 es micro. Entonces el compañero me puso micro, pero de cualquier forma está bien. El trabajo va a ser igual al voltaje por la carga. Sí, el voltaje lo tenemos, 3 por 10 a la 3 voltios. La carga la tenemos que es 3 por 10 perdón, 3 por 10 a la menos 9 coulombs. Tengo 9 por 10 a la menos 6
joules, ¿sí? O lo que nos puso el compañero, microjoules, porque él se dio cuenta que por 10 a la menos 6 es micro, ¿sí? Entonces le puso 9 microjoules. O los que me están poniendo 9 por 10 a la menos 6 también está bien, ¿ya? Vamos a otro. Calcular el trabajo realizado para transportar una carga de 12 nanocoulombs desde un punto a otro en el que la diferencia de potencial es 5 por 10 a la 3 voltios. Me da la carga 12 nanocoulombs, el voltaje 5 por 10 a la 3 voltios y me pide el trabajo, igual que en el ejercicio anterior. Sí, los 12 nanocoulombs, como es nano, es por 10 a la menos 9. Sí, 12 por 10 a la menos 9 coulombs. Eh, Mi formulita, voltaje igual a trabajo sobre carga. ¿Qué me pide? El trabajo, igual que antes. Únicamente multiplico mi voltaje 5 por 10 a la 3 voltios por 12 por 10 a la 9 coulombs y me da un trabajo de 6 por 10 a la menos 6 joules, ¿sí? O si lo quieren poner con micro, también está bien, ¿sí? Como 60 también, ¿verdad? Como 60, pero si ponen aquí 60 ya sería por 10 a la menos 5. Aquí ya depende, chicos, de la notación científica. Si le ponen 60, ya cambiaría por 10 a la menos 5, ¿sí? Esto ya es notación científica, ¿sí? O 600 por 10 a la menos 4. Así, si ya es notación científica y tienen que ir ustedes viéndole. Sí, pero por eso en el examen es opción múltiple para que ustedes vean la respuesta que en joules más que todo. No les voy a poner en micro o en mili, sino en joules. Sí, y las respuestas no van a ser tan parecidas unas de otras para que se confundan. Entonces, si ustedes ya sacan el ejercicio, ustedes ya van a estar seguros de cuál es la respuesta. No van a ser tan parecidas para que se confundan. Porque aquí quizás se pueden confundir por la notación científica, pero en las opciones no se les puede dar tan parecidas para que se confundan. Ya, veamos otro. Determinar el potencial eléctrico a una distancia de 15 centímetros de una carga de 6 microcoulombs. ¿Sí? Determinar el potencial eléctrico. Nos pide el voltaje, nos da una carga de 6 microcoulombs y nos dice que el radio es 15 centímetros. Aquí nosotros ya necesitamos, como antes habíamos visto, la constante del medio en el que se está dando esto. Y ya habíamos visto que la constante vale 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. ¿Qué empezamos haciendo? Transformando nuestros 6 microcoulombs en coulombs. 6 por 10 a la 6 microcoulombs. ¿Sí? Nuestros 15 centímetros sabemos que tenemos que trabajar en metros. 15 centímetros son 0,15 metros. ¿Qué hice para transformar de centímetros a metros? Dividí para 100, porque sé que un metro tiene 100 centímetros. ¿Sí? Entonces 0,15 metros. Lo primerito es trabajar en unidades de coulombs, metros, newtons. ¿Sí? Ahora esta formulita ya habíamos visto en donde el voltaje, el potencial eléctrico es igual a la constante del medio por la carga sobre el radio. ¿Sí? Aquí únicamente, igual que en los ejercicios anteriores, reemplazamos carga 9 por 10 a la 9, eh, perdón, la constante 9 por 10 a la 9, la carga 6 por 10 a la menos 6 y el radio 0,15 metros. En este caso, tenemos un voltaje de 3,6 por 10 a la 5 voltios. ¿Sí? En este caso nos están pidiendo el voltaje a una distancia de 15 centímetros de una carga de 6 microcoulombs. Ahí utilizamos esta formulita en donde ya interviene la distancia R. ¿Sí? En muchos libros, bueno, muchos autores lo toman como radio, por eso lo escriben R, pero al final el radio es una distancia, entonces se lo representa con la letra R. ¿Sí? Copian esta formulita para que puedan hacer el siguiente, ¿ya? Ahí les doy unos segunditos para que copien.
Ya, sigamos, chicos. Determinar el potencial eléctrico a una distancia de 23 centímetros de una carga puntual de 10 microcoulombs. Sí, les dejo los datos, me piden el voltaje, que es el potencial eléctrico, cuidado se confundan. Siempre que les pidan potencial eléctrico, el voltaje B, de una carga de 10 microcoulombs a una distancia de 23 centímetros. Nuestra constante nuevamente 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, que son las unidades. De nuevo, 10 microcoulombs, 10 por 10 a la menos 6 coulombs. 23 centímetros, 0,23 metros. Aplico mi formulita, voltaje igual a K por Q sobre R. Ahí se les voy a dejar unos 2 minutitos y por favor, chicos, yo sé que están haciendo, pero no me ayudan escribiendo en el chat. Escriban en el chat la respuesta. Vamos, chicos, les voy a dejar ya. Solo reemplazo 9 por 10 a la 9, que es la constante, por 10 por 10 a la 6 a la menos 6 coulombs sobre 0,23. Me da 931.304 voltios, que es lo que me ponen algunos compañeros. Algunos compañeros me ponen 3,913 por 10 a la 5. También está bien porque se están recorriendo 5 espacios la coma. Yo les pongo aquí. Hay compañeros que me ponen 3,91 por 10 a las 5 voltios.
También está bien porque están recorriendo uno, 2, 3, 4, 5 espacios la coma. Estos 5 espacios que ellos están recorriendo la coma lo representan acá, por 10 a la 5. ¿Sí? Entonces esta sería la respuesta. Hay unos compañeros que me sacan 7 que por ahí se equivocaron. ¿Sí? Poner, hay compañeros que al principio me mandaron una respuesta y ahora está bien. Sí, está bien. Sí, chicos, de repente los que no pudieron les dejo ahí unos segunditos ya para que copien. Cualquiera de estas dos respuestas está bien. Sí, depende de cómo esté configurada las calculadoras o los celulares con los que ustedes estén haciendo. Si hay unos que están configurados con notación científica, les va a dar por 10 a la 5. Los que no están configurados con notación científica, les va a dar el número grande, en miles. Ahí copian nomás. O si tienen alguna pregunta, me la hacen ya. Ya vamos al siguiente ejercicio. Me dicen si de repente necesitan más tiempo para copiar. ¿A qué distancia de una carga puntual de 9 nanocoulombs existirá un potencial de 4 por 10 a los 2 voltios? Ojo, ahora nos pide la distancia. ¿Qué tengo que sacar en mi formulita? R, ¿no es cierto? R era la distancia. Vamos, la carga me dice 9 nanocoulombs, ¿sí? El voltaje me dice 4 por 10 a la 2 voltios. Me pide R, la distancia. Sé que mi constante es 9 por 10 a la 9. Sí, si me dice nano, pongo por 10 a la menos 9, ¿no es cierto, chicos? Sí, tengo mi formulita. Voltaje igual a constante por carga sobre R. ¿Qué me pide R? Por favor, chicos, despejen R, reemplacen los valores ya en la fórmula y me dicen cuánto les da el valor de R, ¿ya? Así mismo el chat. Sigamos repasando, por favor. Por favor, chicos, los que vayan sacando me dan la respuesta en metros y en centímetros, ¿ya? Me escriben en el chat en metros y en centímetros. Lo que ustedes sacan les va a dar en metros. Y eso lo ponen también en centímetros.
A ver, vamos chicos. Despejamos el radio que es la distancia, R que es la distancia. Me queda la constante por la carga sobre el voltaje. La constante va a ser 9 por 10 a la 9 por la carga 9 por 10 a la menos 9. El voltaje es 4 por 10 a la 2 voltios. Me da un radio, como bien pusieron todos sus compañeros que me escribieron en el chat, 0,2025 metros. Eso por 100, que sabemos que un metro tiene 100 centímetros, 20,25 centímetros. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Creo que nada. Sí, creo que al menos los que me están ayudando sí están entendiendo. Espero que los demás también sí estén repasando. ¿A qué distancia de una carga puntual de 12 nanocoulombs existirá un potencial de 600 voltios? Ya este lo vamos a hacer conmigo mismo. 12 nanocoulombs, 12 por 10 a la menos 9. El mismo procedimiento que en antes. Despejo el radio, la constante por la carga sobre el voltaje. La constante 9 por 10 a la 9. La carga 12 por 10 a la menos 9 y el voltaje 600. En este caso me va a dar 0,18, que son 18 centímetros. Es el mismo procedimiento que el ejercicio pasado con los datos cambiados. Y asimismo les he de poner en la prueba, en el deber incluso que ya está subido, del APE, está así con datos cambiados y en la prueba también con datos cambiados, por eso es importante que repase. Sí, porque como son los mismos ejercicios, ya con la destreza que ustedes tienen resolviendo ya en el momento del examen se les va a hacer fácil. Sí, ahí les doy unos segunditos que copien. Listo, vamos a otro ejercicio. Un conductor esférico de 12 centímetros de diámetro tiene una carga de 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Calcular dos literales. El literal A, el potencial eléctrico en la superficie de la esfera. Y el literal B, el potencial eléctrico a 20 centímetros de la esfera. Sí, me da como datos que el diámetro es 12 centímetros, me da una carga de 3 por 10 a la menos 6 coulombs y nosotros sabemos nuestra constante, 9 por 10 a la 9, que es nuestra constante. El diámetro me dice 12 centímetros, primero vamos a transformarlo a metros, que es 0,12 metros. La carga me dice 3 por 10 a la menos 6 coulombs, puedo trabajar con los coulombs. Me dice el literal A. Empecemos con el literal A. El potencial eléctrico en la superficie de la esfera. ¿Sí? Nosotros tenemos nuestra formulita de que el voltaje es igual a la constante por la carga sobre el radio. Pero este radio es la distancia R. Entonces, como nosotros tenemos el diámetro D igual a 0,12 metros, nosotros sabemos que el radio es la mitad del diámetro, ¿sí? Entonces siempre tenemos que trabajar es con el radio. ¿Cuánto es la mitad de 0,12? 0,06 metros, ¿sí? Si ustedes dividen 0,12 en la calculadora para 2, 0,06 metros. ¿Por qué divido para 2? Porque el radio es la mitad del diámetro, ¿sí? Entonces ahí sí, ya voy a reemplazar. Para encontrar mi voltaje va a ser 9 por 10 a la 9 por 3 por 10 a la menos 6 que es mi carga, y por 0,06 metros, que es mi radio. Sí, tendré un voltaje de 4,5 por 10 a la 5 voltios. Sí, en el literal B me dice el potencial eléctrico a 20 centímetros de la superficie. Pero como yo tengo mi carga en la mitad de la esfera, o sea, a 6 centímetros, que es lo que habíamos dicho que es del radio, tengo que sumar.
los 6 centímetros más los 20 centímetros desde la superficie, porque esto me dice que a 20 centímetros de la superficie. Sí, pero de la superficie para adentro yo tengo un radio, entonces sumo 6 centímetros más 20 centímetros me da 26 centímetros. ¿Sí? Entonces mi radio será 26 centímetros. De nuevo aplico la fórmula. Voltaje igual a carga, perdón, con la constante por la carga sobre el radio. La constante 9 por 10 a la 9, la carga 3 por 10 a menos 6 y el radio 0,26 metros. ¿Sí? Aquí me da un voltaje de 1,04 por 10 a la 5 voltios. Sí, chicos, aquí lo único un poco complejo era que el ejercicio nos da un diámetro, nosotros tenemos que trabajar con el radio. ¿Sí? En ese radio me pide literal A el potencial eléctrico. Ahora, como me pide a 20 centímetros de la superficie, o sea, a 20 centímetros más allá, sumo los 6 centímetros que era el radio más los 20 centímetros a los que me pide, 26 centímetros. Tengo un radio de 0,26 metros. ¿Alguna pregunta, chicos? No, licenciado. Ahí, entonces ahí les dejo un ratito que copien. El próximo ejercicio es igual, con datos cambiados para que me ayuden a hacer. Y ya es de los últimos ejercicios de la clase y incluso del ciclo. Entonces, copien un ratito ahí para que puedan hacer el otro ya. Ya podemos seguir, creo que ya copiaron todos. Les voy a dejar el otro ejercicio ya, que es lo mismo. Un conductor esférico de 16 centímetros de diámetro tiene una carga de 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Calcular el potencial eléctrico en la superficie. Van a tener que sacar el radio. Y el literal B, el potencial eléctrico a 24 centímetros de la superficie. A ese radio le suman 24 centímetros. Obviamente tienen que trabajar en metros. Y trabajan con ese radio, con esa distancia en el literal B. ¿Ya? Por favor, chicos, de ahí sí les voy a dar unos 5 minutitos que hagan en el chat. Me escriben literal A, cuántos voltios, literal B, cuántos voltios, ¿ya? Ahí les dejo unos 5 minutos, por favor.
Inge, Sí, dígame. el B también le hacemos, ¿Perdón? el literal B le hacemos también, o solo el A. Los dos chicos, escríbanme literal A en el chat y literal B. Los dos literales escriban en el chat, por favor. Les voy a dejar aquí solo estas transformaciones, ¿ya? Para que de repente no se confundan. A ver, ya vamos, chicos. El literal A me dice en la superficie de la esfera, ¿sí? El diámetro de la esfera es 0,16 metros dividido para 2 para sacar el radio me da 0,08 metros, ¿sí? Aplico mi formulita constante 9 por 10 a la 9 por mi carga 5 por 10 a la -6 y mi radio 0,08 metros, ¿sí? Me da un voltaje de 5,625 por 10 a la 5 voltios, ¿sí?
Y un compañero me puso eso. Los otros compañeros sí me dan este valor, pero se me están equivocando aquí en los decimales o en la notación científica, se me están equivocando. Por favor, verificarán bien esto. Sí, que me pongan los datos como está en la diapositiva para que les dé 5,625 por 10 a la 5 voltios. ¿Sí? Vamos con el literal B. En el literal B me dice que el potencial eléctrico a 24 centímetros de la superficie. Quiere decir que tengo que sumar a mi radio, que era 8 centímetros, más 24 centímetros, me da 32 centímetros. Transformados a metros, 0,32 metros. Vuelvo a hacer lo mismo, pero ahora con un radio de 0,32 metros. Mi constante 9 por 10 a la 9. Mi carga 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Y mi radio 0,32 metros. Sí, me tiene que dar 1,04 por 10 a la 5 voltios. ¿Sí? Algunos compañeros no estaban dando eso o creo que teclearon mal y salió eso. Ah, no, perdón chicos, aquí es 1,40. Sí está bien. Creo que algunos me pusieron 1,40 por 10 a la 5. Sí está bien. Sí, aquí ha sido un error mío, es 40 es aquí. Sí, sí están bien. Sí, ¿alguna pregunta hasta ahí, chicos? Ojo, por favor, seguirán repasando esto de la multiplicación, división y notación científica para que no se confundan. Lo demás simplemente es pensar un poquito. Esto de que cuando me pide en la superficie, voy a tener que hacer con el radio de la esfera. Pero cuando me pide a una distancia de la superficie, por ejemplo, en este caso literal B me pide a 24 centímetros de la superficie, a ese radio yo le sumo mis 24 centímetros. Ojo, siempre teniendo en cuenta de trabajar en metros, siempre, ¿sí?